y la profecía de Jeremías, Hebreos 8, del 7 al 13. Y vemos en nuestros versículos hoy, vemos que está el plan de Dios para redimir a aquellos perdidos. Esta es la palabra de Dios. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No creo que es raro aquí ver que hay citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es frecuente, pero nunca es accidental. Y en este caso tenemos que recordarnos que los que estaban leyendo la carta de epístola de Hebreos tenían un conocimiento casual del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo les escribe a ellos, ellos sabían lo que entendían. Ellos sabían lo que se refería a Pablo. Ellos estaban inmersos en el judaísmo. Eso era parte del problema, pero también parte de la solución. En nuestra época, la evangelización a veces debe empezar por algo bien básico. Francis Schaeffer empezaba explicando que habla de un Dios que está ahí, de verdad, que no es silencioso, que no calla. Pero este no era el caso para los cristianos hebreos que Pablo le estaba escribiendo. Para ellos lo que necesitaban eran las excelencias de Cristo, que se les predicaran las excelencias de Cristo. Esa es una característica gloriosa del libro de Hebreos. Y por eso es que a mí me encanta esta epístola de Hebreos. Ellos necesitaban esto. A ellos se les dijo, se les regañó por no entender las excelencias de Cristo. Entonces el libro de Hebreos proclama a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote perfecto, que fue Él mismo el sacrificio perfecto, en el templo celestial perfecto, expiando perfectamente nuestras debilidades de una vez para siempre en la cruz. Esta es la belleza de Hebreos, de este libro. Y yo quiero predicar estos versos que encontramos en Jeremías en 3 partes. Primero quiero ver el primer punto: ¿por qué Jeremías? Y es porque el libro es inspirado. Y también el nuevo pacto prometido. Iba a pasar mucho tiempo, pero el tercer punto era: no mires atrás con nostalgia. Ese pacto que nosotros pensábamos que teníamos antes, que descansábamos en él, no lo haga porque se fue. ¿Por qué Jeremías? Casi todos nuestros versículos de hoy proceden de Jeremías 31, versículos 31 a 34. Entonces Jeremías fue un sacerdote y profeta que tuvo un momento
un momento muy importante para Judá. Durante el reino dividido, recuerden que después de David y Salomón, las 10 tribus a la escritura se refiere como Israel se habían separado y tenían sus propios reyes. Y en la época de Jeremías ya habían sido conquistadas por causa de sus pecados. Así que Jeremías le está aquí escribiendo a Judá, las tribus de Judá y de Benjamín, diciéndole a ellos: arrepentíos. Los llama a arrepentirse y profetiza que si no se arrepienten, va a haber un exilio. Recordarán que Jeremías es muy popular porque las personas usan ese versículo de que Jeremías 29:11, de los planes que tiene Dios para su persona, pero esas palabras se le fueron dadas a su pueblo antes de ir a exilio. Entonces Jeremías no era un profeta popular, era impopular. Y también se le llamaba el profeta llorón. Y se enfrentó a la oposición y sufrió porque transmitió fielmente el mensaje que Dios le había dado. Ellos habían roto el pacto y habían fracasado. Él escribió: así dice el Señor de los ejércitos, así romperé a este pueblo y a esta ciudad, como se rompe una vasija de alfarero, para que nunca puede ser reparada. Imagínense que un jarrón precioso se cae al piso. Y puede que sea que lo puedas arreglar, pero nunca realmente reparado. Pues imagínate que aquí vienen y se llevan los trozos y después te faltan pedazos y tratas de ponerlo. Eso es un fracaso. No se puede. Yo he visto descubrimientos de arqueología donde uno ve personas que reconstruyen jarros, pero siempre se ve que le falta algo, porque es bien obvio de que ha sido roto y que trataron de ponerlo para atrás junto. Entonces aquí Dios está dando esta profecía a través de Jeremías de que va a ser roto el pueblo y que nunca va a poder ser reparado. Cuando llegamos allí a Jeremías, se le decía: el pueblo rechazó a Jeremías diciendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Como si fuera evidente que Dios tenía que protegerlos porque ellos tenían el templo. Y ellos lo están repitiendo 3 veces, diciendo como que el templo es perfecto y nosotros no podemos perderlo. Pero Dios no iba a estar atado. Dios no iba a estar atado al templo de la misma manera que no se iba a dejar manipular por Elí cuando dejó que se llevaran el arca para la batalla. Y perdieron ahí. Y aquí también. Los judíos de la época de Jeremías estaban muy confiados, pensando que Dios no iba a destruirlos porque tenían el templo. Pero leemos en Salmo 137 que dice: junto a las aguas de Babilonia, allí nos sentamos y lloramos cuando nos acordamos de Sión. En los sauces colgamos nuestras liras, porque allí nuestros captores nos exigían canciones y nuestros verdugos alegría, diciendo: cantadnos una de las canciones de Sión. Es una época de terrible dolor, pérdida y cólera, porque
ese templo había sido destruido y era un recuerdo para ellos del fracaso. Y cuando se pudo reparar un poco, fue a través de un rey pagano y nunca llegó a la misma gloria que tenía anteriormente. Eventualmente el templo fue embellecido por Herodes el Grande, pero era para su propia gloria. Algunos dijeron que era un acto de piedad, pero él no era de esa manera. Él estaba simplemente tratando de incrementar su nombre, decir que él era grande, darse gloria a sí mismo. Herodes lo que pensaba era que las personas iban a estar más contentas al tener un templo más grande para adorar. Y muchas veces nos ocurre esto a nosotros: si yo hago esto, Dios se va a agradar conmigo. Y eso era lo que estaba haciendo Herodes, pero era para su propia gloria, para su propio reino. Y en rebeldía en contra de Dios, él envió a soldados para matar a los niños menores de 2 años de edad, para deshacerse del Mesías, del rey. Pero en cuanto a esto del templo, 3 décadas más tarde Jesús dijo acerca del templo: en verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué profecía es esta? No solo en ruinas, sino desaparecido. El templo de Herodes, muy grande, muy importante. Dice Jesús que no va a haber una piedra sobre piedra que no sea derribada. El historiador Josefo dice que Herodes era lo suficientemente sabio políticamente para seguir la mayoría de las leyes rituales. Sin embargo, sobre la gran puerta del templo, Herodes incluyó un gran águila dorada. Pero esto no era parte de la ley de Dios. Esto no era algo que él había dicho que se hiciera. La colocación de esta imagen era contraria a la ley judía y por encima de eso era un símbolo muy preciado para el soldado romano. Cada legión de soldados tenía su propia águila en su estandarte de batalla. Y ellos preferían morir antes de abandonar ese estandarte. Y si los enemigos les quitaban ese estandarte del águila, ellos hasta morían para poder recobrarlo. Entonces los hebreos cristianos del libro de Hebreos, ellos tenían que quitar sus ojos del templo y de la ley ritual como fuente de santidad y poner sus ojos en la misericordia de Dios en el nuevo pacto. Los cristianos hebreos tuvieron que dejar de enviar creyentes, como vemos en Hechos 21. Ya que nosotros, una vez tú entiendes la obra de Cristo, que sabemos que hay sombras, y esos sacrificios eran sombras que apuntaban a Cristo, después de que tú sabes eso, ¿por qué vas a enviar a alguien a
los sacrificios al templo cuando tienes a Jesucristo. Entonces la profecía de Jeremías fue anterior a la destrucción del templo de Salomón, y el libro de Hebreos fue anterior a la destrucción del templo de Herodes. Entonces, el ellos confiar en el templo, esa confianza iba a ser eliminada. Aquí hay profecías que vemos, y en ambos casos el mensaje era que tus pecados te condenarán. Entonces se les decía al pueblo, así arrepiéntete y confía en la salvación de Dios, y no en las obras de la carne que no pueden salvar. Y ese mismo mensaje es para nosotros. No confíes en la carne para tu salvación. La carne nos cuesta tanto reconocer nuestro peligro en la carne. Muchas veces se nos olvida. Y muchas veces lo que pasa es que nos aferramos a esas cosas. Entonces los perdidos se aferran a una sombra. Pero en la plenitud de los tiempos, nuestro gran sumo sacerdote logró nuestra salvación en el templo celestial. La existencia de un tipo o una sombra, recuerden que es obsoleta cuando el antitipo o la cosa que el tipo señala aparece en la plenitud de los tiempos. Tenemos el tipo en el templo y en los sacrificios, y ya que vino el antitipo Jesucristo, a lo que todo apuntaba, entonces todo eso ya es obsoleto. Cuando Dios dice que va a haber un nuevo pacto, Él está diciendo que no es que va a cambiar el pacto, el antiguo pacto, sino que Él lo va a remover completamente. Porque vemos en Hebreos 8, 7, 9 que había una falla en el primer pacto. Había algo mal con él. No había falla en la ley mosaica dada por Dios. Tenemos que tener eso en claro. Pero la falta estaba en la humanidad. Entonces la falla en el pacto fue la naturaleza pecaminosa, que es parte de nosotros, que rompimos el pacto. Entonces nosotros por estas razones necesitábamos un nuevo pacto. Y Jeremías empieza a describir este nuevo pacto. En versículo 10 dice que Dios promete regenerar los corazones para que, como lo expresa Pablo en 2 Corintios 3:3, cada uno de ustedes demuestre que es una carta de Cristo entregada por nosotros, escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra como la ley mosaica, sino en tablas de corazones humanos en el nuevo nacimiento. Entonces esa nueva, nosotros entramos en el nuevo pacto a través de un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo. Nosotros nunca hubiésemos podido hacer esto solos. Hubiésemos tratado de ser nuestros propios dioses. Él es el que tiene que redimir. Entonces, aunque yo no quería en el momento de, no importando yo no tuve nada que ver con mi nacimiento físico cuando nací. Yo no dije nada, aunque lloré y lloré, nada dije yo. Ninguna decisión tomé yo, y de la misma manera es este nuevo nacimiento en Jesucristo. Lo hace Dios. Dios es el que lo hace. Muchas veces nosotros pensamos que o queremos hacer nosotros lo que nosotros queremos hacer.
Pero lo que nosotros queremos hacer cuando no estamos en Dios es pecado. Y Dios nos tiene que salvar. Entonces, todas las personas en el nuevo pacto están redimidos. Por eso es que dice que ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor. Nosotros no evangelizamos a nosotros mismos de la misma manera, ¿verdad? Porque si estamos aquí en el nuevo pacto, todos estamos regenerados. En Israel había muchas personas que eran judíos, pero que no conocían al Señor. Y esto se nos evidencia en todas cómo fallaba el pueblo. Ellos no eran elegidos, pero eran parte de Israel. En el nuevo pacto, la razón que él dice que Jeremías dice que no tienes que enseñarle a nadie es que si están en el nuevo pacto ya conocen a Dios. No está basado en tus padres y en el pueblo de donde tú vienes, sino que está basado en la obra de Dios. Por eso cuando nosotros estamos aquí añadiendo miembros a la iglesia, nosotros queremos asegurarnos que sean miembros y personas que sean ya redimidas. Por eso es que también cuando venimos delante del Señor en la comunión, en la cena del Señor, nosotros también nos aseguramos y protegemos la mesa, nos aseguramos de que sean personas redimidas. Porque Pablo habla de esto diciendo que los que no son redimidos y toman parte de la cena están bebiendo juicio y condenación sobre ellos. Entonces, tomar parte de la comunión es muy importante y por eso es que Pablo habla de esto y los amonesta a los corintios. Porque estamos diciendo que estamos en relación con Jesucristo. No somos perfectos, pero en el nuevo pacto sí, todavía pecamos, como dice Romanos 7, pero nuestra justificación es completa, no parcial. Entonces el error que cometían los hebreos cristianos era que ellos querían decir que perdían su salvación y tenían que ir al templo a sacrificar otra vez nuevamente. Pero esto no funciona. Esto no funciona. Dios dice, porque tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, en la comunión nosotros decimos que estamos declarando de que nuestros pecados han sido perdonados y somos justos delante de Dios. Nuestra justificación está completa, no es parcial. El sacrificio de Jesucristo fue el establecimiento del nuevo pacto. Y el nuevo pacto hizo que el viejo pacto fuese obsoleto. Y aquí por eso leímos que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto se está yendo, se está rompiendo aquí, como leemos en Hebreo 13, y eso fue lo que pasó. Desde el año 957 a.C. hasta el año 587 hubo
hubo adoración en el templo, culto. Después de 71 años aproximadamente hubo culto en el templo, que no hubo, porque estaban en exilio. Y después continuó hasta el año 70 después de Cristo. Después de 1000 años, ellos no podían entender, no puede ser que el templo se esté destruido. Pero ahora nosotros entendemos, al otro lado de la cruz entendemos que ellos debieron de haber, darse cuenta de que iba a haber juicio, la justicia de Dios sobre ellos por sus pecados. Imagínense ustedes ir y ascender el año 70 después de Cristo y subir al monte del templo y ver que el templo había desaparecido. Los soldados romanos enojados lo hicieron desaparecer completamente. No podías tú ni darte cuenta dónde era que el templo había estado. Porque lo que ibas a ver eran nada, porque el templo se fue. Y muchas personas ahí que conocían a Jesucristo y su palabra hubiesen visto eso y hubiesen dicho: Jesucristo estaba en lo correcto. Tenías razón. Pues sí, pues es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Llorar sería apropiado después de 1000 años de historia en este caso. Pero la buena noticia del evangelio predicado a aquellos cristianos hebreos es que no necesitaban sus obras, no necesitaban el templo o los sacerdotes o los sacrificios. Como fue profetizado, Dios hizo un nuevo pacto con un nuevo sumo sacerdote perfecto que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto en el templo celestial. Entonces, ¿quién hubiese mirado hacia atrás con nostalgia si conocen la verdad de Jesucristo, del Evangelio? Pero hay muchos que hicieron esto. Cristianos hebreos, porque habían sido criados en el judaísmo, miraban hacia atrás en los rituales, en el culto, que era algo de su herencia, de su cultura. Pero también los gentiles también podían hacer esto. Vemos esto en Gálatas 1, 6 a 7. Pablo dice: me asombra que tan pronto abandonéis a él, que os llamó en la gracia de Cristo, y os volváis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Entonces Pablo tuvo que desafiar a Pedro y a Bernabé, porque ellos eran gentiles hasta que venían los judíos y se separaban de ellos porque no querían pelear, no querían entrar en argumento o discutir con los judíos que decían que la ley todavía se necesitaba. Pero Pablo en Filipenses dice: un hebreo de los hebreos era él, intachable con respecto a la ley, y si alguien más piensa que tiene razón para confiar en la carne, dice que Pablo fue nacido de los que creían en la ley, buenos padres, circuncidado al 8º día, tenía los genes correctos, venía de la tribu de Benjamín, era un fariseo que buscaba obedecer la ley, perseguidor de la iglesia de Cristo, dispuesto a detener el evangelio porque no era la ley. Él tenía tanta confianza en la ley que por causa de esto, de la justicia de la carne pecadora, podía reunir, pero su ganancia era solo pérdida por causa de Cristo, dice él. Él persiguió al pueblo de Jesucristo hasta que se encontró con Jesús. Entonces, después de eso, él entendió que todo lo que él pensaba que era ganancia, él lo pone como pérdida por causa de Cristo.
Porque Pablo dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entramos al cristianismo como fracasados y seguimos fracasando, todos sin excepción, incluso los que se creen perfectos. Incluso de niños entendíamos la premisa de Wiley y del coyote y el correcaminos. Nosotros entendíamos y en algún momento veíamos esto en la televisión, este programa, estos muñequitos, que el coyote siempre iba a fracasar, siempre. No importa cuánta tecnología o dinamita él tenía, o túneles falsos, él siempre iba a fracasar. Y el correcamino nunca tenía ni que volar. Entonces nosotros no entendemos que eso nos pasa a nosotros, que nosotros siempre fracasamos, no podemos ser perfectos. Y tratamos y no podemos. Y nosotros pensamos que es gracioso cuando le ocurre al coyote, pero cuando nos pasa a nosotros seguimos tratando. Y seguimos, en el próximo situación lo haré bien la próxima vez. Y seguimos fracasando. Pablo les dice a ellos: permítame preguntarles solamente esto: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, os perfeccionáis ahora por la carne. Él les está dejando saber, sí, porque ellos estaban diciendo, sí, soy salvo por fe, pero ahora tengo que completar y seguir con la ley. Entonces Pablo les dice que no. Entonces, ¿somos nosotros así? Y es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos gusta o nos lleva a pensar, es que yo necesito algo, déjame hacer algo para que yo pensar de que Dios me debe algo a mí. Bueno, como yo hice esto, Dios me tiene que dar esto o lo otro. Entonces, establecemos nosotros méritos y para tratar de cubrir nuestro fracaso. Si hago esto, entonces Dios me debe esto. Si yo camino de la iglesia en España, de Santiago hasta otro lugar, entonces yo voy a recibir mérito. Entonces Dios me tiene que dar algo, bendecir o algo. Esto no existe, no. Y es que, aunque esto no es verdad, nuestra naturaleza pecaminosa nos guía a hacer esto. Nosotros queremos ir al templo, si tuviésemos uno. Y he escuchado de hecho muchas personas en Estados Unidos decir, qué bien sería poder reconstruir el templo y que hayan sacrificios otra vez. Pero eso es blasfemia, porque Dios mismo destruyó el templo para que eso no ocurriera. Y muchas personas pensarían que pueden hacer esto, que pueden ellos todavía acumular méritos. Si uno hace esto suficiente tiempo, te vas a pensar, te lo vas a creer, que Dios de verdad te cree algo. Un tiempo atrás yo estaba enseñando una escuela bíblica en Lucas 17, diciendo ahí cuando Lucas escribe, somos siervos indignos, porque haces todas las tareas que se te ordenas, y a lo último dice, somos siervos indignos, solo hemos hecho lo que era nuestro deber. Entonces después la clase estaba callada
Y tuve un estudiante que vino después y dijo, wow, esa enseñanza es bien difícil, porque mucho de su vida era tratar de hacer algo, de poder ganarse algo, un mérito, de poder hacer algo. Pero yo le estaba tratando de enseñar a él, a esa persona que me estaba haciendo la pregunta, que era que él es siervo del Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso lo que requiere es perfección. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que Dios nos está santificando. Y cuando Dios nos está santificando, nos damos cuenta de que todo lo que Él hace es perfecto y que nosotros solamente somos siervos. Y que todo lo único que nosotros hacemos cuando hacemos lo que Él quiere es simplemente como siervos y no nos ganamos nada delante de Él. Entonces nosotros tenemos que venir delante de Él. Como Filipenses dice, Dios obra en nosotros, como el obrar por su buena voluntad. Entonces esto es lo que nosotros podemos orar para que se acaben la persecución, para que se acaben los problemas, las dificultades. Pero yo no puedo estar quejándome. Yo no puedo tratar de razonar con Dios para que me quite la prueba. Si pensamos esto de esta manera, deberíamos de darnos cuenta que esto no es correcto. Porque es que no hay un punto, no hace sentido el argumentar con Dios. Dios le pregunta a Ezequiel, ¿estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel le dice, solo Dios sabe. Eso es una buena respuesta y así deberíamos de ser nosotros. Solo Dios sabe. Y démosle gracias a Dios de que su Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado. Porque nosotros no queremos ignorar nuestro pecado. Cada vez que nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado y queremos arrepentirnos, eso es un regalo del Espíritu Santo. Todo, la justificación y santificación están seguras en la obra de Cristo. Oremos. Padre, enséñanos por favor a glorificarte por la gracia en la que estamos. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros corazones libres de cualquier idea de ganar méritos, especialmente cuando somos tan deudores de la gracia que nos has dado. Permítenos, Señor, ver cada día un poco más la gracia derramada en nuestra salvación. Señor, llévanos delante de ti, que nosotros sepamos de que estamos para siempre a adorarte. Que tu Espíritu Santo, por favor, nos vivifique. Que, Señor, te podamos buscar de todo corazón. Nosotros como creyentes, producto de la obra del Espíritu Santo, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús para la gloria y alabanza de Dios Padre. Amén.